Buenas noches. Hoy vamos a hablar, María, sobre varios temas que tienen que ver con el módulo 4. En el módulo 4 estamos hablando que vamos a trabajar sobre crítica del diseño personal, que es así como hicimos en nuestro módulo anterior, la crítica sobre diseños que ya están elaborados con base en campañas exitosas. Es importante que podamos también revisar con algunos criterios muy particulares lo que nosotros hemos hecho para nosotros, para nuestra propia identidad y además para trabajos que hemos presentado como tal dentro de lo que ha sido el desarrollo de la carrera y dentro de lo que quizá algún cliente les haya solicitado. Yo les he pedido que traigan a colación a la clase algunas pruebas, algunos diseños para que tengamos en cuenta cosas en relación a específicamente lo que tiene que ver con los tamaños, con cómo se manejan los tamaños, el uso de los símbolos, las tipografías, además de las tipografías, el uso del lenguaje semiótico que también hemos ido dando, las referencias, cómo se ponen referencias, cómo se ponen créditos, y básicamente hasta llegar a los tiempos de entrega, ¿no? La idea es ver precisamente un panorama general de qué es lo que la gente capta como identidad de nuestra propia creación. Adicional a ese trabajo de crítica que vamos a realizar ahora, también vamos a estar hablando de dos aspectos muy importantes del color con base en la referencia del libro de la autora Eva Heller, que habla sobre la psicología del color, de cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Específicamente lo que tiene que ver con el color amarillo como el color más contradictorio y lo que tiene que ver eh, con el color rojo, que es el que es como el color reconocido como el color por excelencia de los anuncios publicitarios. Son dos apartados muy interesantes que vamos a tocar. Vamos a ver, de hecho, algunas figuras. Y bueno, quisiera que me compartieras pues ya algunos de los diseños que trajiste para la clase para que podamos empezar a hacer el ejercicio. ¿Se ve? Sí, ok. Este es Fue un manual de marca. okay. El producto o la empresa. Esto era sobre un restaurante. Uh-huh. El nombre lo elegían ustedes, ¿cómo llegaban al ejercicio creativo? Cuéntame un poco de cómo fue ese desarrollo creativo para llegar a esta pieza. Bueno, el ejercicio se basó en que la profesora nos dio una lista de países Uh-huh. y en esa clase éramos tres, así que cada una eligió su país. Pero ya ella tenía el sitio a donde iba a estar ese restaurante, así que teníamos que hacer una investigación del lugar que era aquí en Panamá, pero el restaurante era de la gastronomía de otro país. A mí me tocó, yo elegí el restaurante italiano y la ubicación de este restaurante iba a estar en Chiriquí. Uh-huh. El Muy de bien. las otras compañeras, creo que una eligió el japonés y la ubicación creo que era en Colón. La de la otra compañera creo que era Perú y la ubicación creo que era en Veracruz. Muy bien. Vamos a ver todo el desarrollo del manual. Esta es la portada. Sí. Ajá. Déjame ver lo que tiene, el contenido. Ok.
Página 3. Ok, página 4. ¿Cuántas páginas tiene? Vamos a ir pasando las páginas así como rapidito. Tiene 20. Vale, pasemos las páginas así rapidito una por una para irla viendo. Ok. Bien. Ok. Muy bien. Las unidades, ok. El manejo del color. La variedad cromática. Los usos adecuados y los inadecuados. Propuestas de papelería. Déjame ver, devuélvete un momentito. En la página 14. Ahí. Muy bien. Ok, avancemos. Ya. Muy bien. Vale, ok. Listo, vamos a hablar de varias cosas que vi. En la primera parte, vámonos de nuevo al inicio, para ir entonces haciendo un repaso general de todo lo logrado. Lo primero que me llama la atención del diseño a nivel gráfico es por qué el grosor de los espaguetis no es el mismo. En la clase, bueno, sí, en la clase, la materia pasada, que usted habló sobre el grosor de las El valor de las formas, líneas. sí, el valor de las líneas. Precisamente en ese momento yo recordé porque yo batallé mucho con eso, con todas las líneas yo batallé mucho, porque al momento de reducirlas se me perdía todo el relleno. O se ponían Y gordas. exacto. Y cuando usted explicó eso, de una vez entendí cuál era el problema de este logo, porque yo rehice muchas veces el logo y la profesora también me lo hizo rehacer varias veces, porque al principio era un logo tipográfico, completamente tipográfico, pero ella quería algo que tuviera un símbolo, no fuera completamente tipográfico, sino que tuviera diferentes elementos sobre la gastronomía del país. Así Sí. que de lo tipográfico, esto fue ya el resultado final. Ok, exacto. Entonces, claro, fíjate que para alguien que trabaja en la parte gráfica hay cosas que saltan a primera vista, ¿no? En mi caso me llamó la atención y me llama mucho sobre todo, y me da curiosidad porque puede ser que parte de que esto haya sido intencional. O sea, hay momentos en los que sí el diseño requiere que nosotros hagamos algunos aspectos intencionales para darle profundidad, por ejemplo. Entonces, ok, ponemos en primer plano las líneas más gruesitas y ponemos en un segundo plano las líneas más delgadas para que parezca que hay más cantidad. Pero entonces en la parte superior habría que hacer una especie de medio óvalo entre la cantidad para que se viera que hay volumen, ¿no? En este caso, pues no, y me llama la atención porque, claro, yo veo el logo pleno, pero veo estos palitos, unos más gorditos, otros más delgaditos, y digo, ok, aquí hay una combinación de fettuccine y espagueti. Eso, ¿no? Que normalmente no se ve. Sí, y lo otro es que yo decidí irme por las pastas, porque la gastronomía italiana tiene diversidad de Sí, no, el platos. logo me gusta mucho, el logo está fabuloso porque es como identidad de lo que es la cocina italiana. Todo el mundo reconoce que Italia es pasta, que Italia es salsa boloñesa, que Italia es queso Lasaña. parmesano, ajá, exacto, que Italia es lasaña, que Italia es la Torre Eiffel, que Italia es el Museo del Louvre, o sea, ya hay una cantidad de iconos establecidos, que Italia es aceite de oliva, o sea, ese tipo de cosas son muy, muy propias
ya la identidad como tal de una marca o de un país. Otra cosa que me llama la atención es el, el, la línea blanca que se ve alrededor del tallo del tomate, ¿no? Entonces, en el tomate superior se ve perfecta la combinación del grosor de la línea. En la que está debajo pareciera que estuviesen mucho más pegadas. O sea, yo sé que es como el mismo, pero en una dimensión un poco a escala menor, ¿verdad? Es el Sí. mismo, la misma estrellita. Tiene un giro, pero no está exactamente igual, tiene un pequeño giro, pero al quedarse pegada la punta de la estrella al borde de la otra línea blanca, ahí donde se juntan, habría que separarla un poquito para que ese tipo de cosas que se notan como quizá un descuidito que se me fue ahí, no deberían pasar, porque no se nota que están eh, separadas una sobre la otra como están los productos, sino que quizá aquí en lo que es el diseño mismo, eh, yo comprendo que es un diseño vectorial, un diseño pleno, pero a veces a este tipo de diseños también le podemos hacer un pequeño de una pequeña diferenciación, y es hacer quizá la línea que está por debajo del tomate que está encima un poquito más gruesa, para que se vea que sí está por arriba, ¿no? Y no es solamente una unión con el tipo de línea igualita que con la que está debajo. Eso en ese aspecto. Muy poquita la diferencia, pero es un detalle que al ojo funciona. Ok, en la segunda página, cuando yo ya veo que empiezas a escribir el índice y las tipografías, me causa curiosidad ver el tamaño de la letra que usas en la tercera página y el tamaño de la letra versus la segunda. Entonces, ahí también hay un salto de tamaño de tipografía. Pon la segunda página. En esta segunda página está el índice en el impact, eso es una impact, ¿verdad? Sí. Ajá, y la siguiente es ¿qué? Una helvética. Donde dice descripción del Eh, restaurante, ¿qué tipo de letra es esa? esta era Miriam Ah, algo. Miriad Pro, sí. Miriam. Ajá, sí, ya, a mí me gusta mucho esa letra porque de hecho es una de las letras que se leen bastante bien. El problema con la Myriad es que si no utilizas la escala adecuada se pierde, o si utilizas una muy light. Aquí se ve muy bien la proporción del título Ah, con, con los nombres, pero ya en la que bueno, sigue, pasa por la que eh, sigue. sí, bueno, Aquí, yo la tenía del mismo tamaño que la del índice, pero la profesora ajá, me mandó a bajarle el punto a la letra. se puede Yo, bajar, pero ya está demasiado bajita. sí, yo las tenía así de este tamaño Arriba. ¿Qué y tamaño tienes ahí? En el de índice, ¿qué tamaños tienes, por ejemplo? creo que era como un 14, Ajá. Y en el de 14 o abajo, 15, pues es debes como tener un como un 12, 10. un Yo 2, creo que eso es ajá, como un 10, 10. un 10, sí. Porque se ve Yo muy chiquita. lo tenía casi de este tamaño y me dijo, que no, bájale más el tamaño a la letra. Y yo, bueno, Sí, porque entonces fíjate que se lee bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que si se le baja el tamaño a la letra del texto, también debemos haberle bajado un chin a los títulos. Hay demasiada diferencia entre una y otra. Esa letra se lee bastante bien, no está mal. Entonces, mi recomendación en este tipo de casos es que el título versus los textos deben tener, cuando se presentan en la misma página, una relación de 2 puntos, de 2 a 4, cuando es algo que quiero destacar mucho. Entonces, por decir algo, la relación de 2 a 4, ¿cuál es? Título 16, textos en 12. O título en 14, subtítulos en 14 y textos en 12, para que se mantenga una referencia entre lo que es un título, un subtítulo y un texto. que haya Entonces, como un siempre, equilibrio. sí, de una escala de 2 pasos nada más, de 2 a 4, es lo que normalmente siempre se recomienda. ¿Eso qué quiere decir? Si tú utilizas un 21 de título, estarás usando un 18 de subtítulo y un 16 de texto, ¿no? Si utilizamos un 16 de texto, utilizarás un 14 de subtítulo y un 12 de texto. Esa es la relación que se debe mantener, porque aquí hay un salto muy grande. Aquí es como un 10 y un 18.
sea, hay demasiado entre una y otra, ¿vale? Eso siempre es importante. Llama demasiado la atención. Resalta, además por el tipo de letra que tienes. Es una IMPAC y la IMPAC es una letra bastante gruesita, ¿no? De hecho, resalta, no es necesario que vaya tan grande si la letra de por sí ya tiene un cierto volumen. Ok, vamos con la que sigue. Ajá. Ok, ahí. Me gusta mucho, además, que viste una simbología entre el lugar, el color del chiriquí o la bandera con la bandera de Italia, ¿no? Sí, O sea, esto cuando la profesora me dijo que cambiara, que rehiciera totalmente el logo de nuevo, porque como uh-huh, le comento, lo tenía todo tipográfico. Esto me puse a investigar y me di de cuenta cuando me puse a ver las banderas, que tanto la bandera de Italia como la de Chiriquí comparten los mismos colores. Y uh-huh, me puse a pensar, debo de buscar tres, como ya había decidido que todo el restaurante iba a ser dedicado a lo que es pasta. Esto me puse a pensar, deben de haber tres ingredientes que posean o al menos que tengan esos tres colores. Y tenemos el tomate, que es para las ajá, salsas, el los basil, fideos, que es la pasta, y lo que es las hojitas que usan mucho, lo que es la de albahaca, el albahaca. laurel, Uh-huh. la espinaca, todo ese tipo de hojas. Y aproveché todo eso y para esto asociarlo con los colores de ambas banderas. Sí, no, está fabuloso. Eso es una de las cosas que me parece genial a la hora de hacer diseño, porque hay una relación y una relación gráfica siempre se agradece porque se nota el trabajo de investigación que hay, se nota que no fue un diseño puesto al azar, sino que fue un diseño de hecho realizado con base en la investigación y este tipo de decisiones siempre aportan. Ese es un punto a resaltar dentro del trabajo que estoy viendo. Dale, sigue avanzando. Bueno, otra cosa, baja un poquitito. La franja que tienes en la pata, ajá, esa es interesante. Yo creo que el número tiene demasiado protagonismo. Está muy grandote ese número. Siempre es bueno tener números, pero también es bueno tener la relación. Está muy grandote con respecto al espacio, porque si te das cuenta, es casi un poquito, si yo trazo una línea, si pongo el número y trazo una línea por el centro, es o está exactamente a la mitad o un poquito más grande alcanzaría a decir mi ojo. ¿Ya? Y normalmente el número, cuando uno utiliza un símbolo para poner un número en relación, sea un borde como el que tienes, o sea un círculo, o sea un cuadrado, o sea una viñeta, cualquier cosa donde va un número inserto para resaltar que es un número de página, normalmente debe verse en contraste, más no en tamaño. Esa también es como una regla que es importante que no, lo importante aquí no es el número de páginas, lo importante es el contenido, ¿no? Eh, Resalta bastante a lo. Esto que sigue aquí, que es el estudio tipográfico, siempre también es importante que se vea concreto, ¿no? A mí me gusta mucho porque ahí está bien puesto, pero me causa curiosidad la separación entre la Conería Script Demo y lo que dice diseño por, ¿no? Eso, porque hay un salto entre una línea y la otra, entre Lila Wendy's y diseño por Microsoft, por ejemplo, si tú te fijas, esos espacios, ¿por qué no son Estos, iguales? Ajá, como la el verdad es que, interlineado. sí, la verdad es que no sé, cuando lo escribí, no sé si fue cuando pegué el se quedó con el mismo formato que venía de donde copié la información y no se lo quité. Porque si eso es así, entonces debiste haber dejado, si es que es un subtítulo, entonces ese subtítulo, por ejemplo, con Area Script Demo y Lila o D, debería verse un poquito más grande para que se viera. Por eso digo yo que debe haber siempre una relación entre lo que es título, entre lo que es subtítulo y lo que es texto.
Aquí tiene el mismo tamaño, pero tiene una separación. Entonces no hay una referencia entre si es en realidad un texto o si en realidad un subtítulo. ¿Ya? No sé si me hago entender. Sí, sí. Que debió haber quedado o un poquito más gruesa o un poquito más grande para que haya diferencia entre esas dos. Vale, continuemos. Ajá, aquí está muy bien diseñado lo que es el logotipo, el tipo, el símbolo. Ajá. Está muy bien distribuido, está muy bien hecho lo de las unidades, como se llaman, las X son como las unidades y el espacio de aire que deben tener, la proporción de los colores, eso está muy bien hecho. Dale, vamos a parar un momentico aquí. Logo que funciona en blanco y negro es un logo que funciona a color. Esa es una regla del diseño básico. Entonces, los estilos que uno siempre debe poner como alternativas en primer plano siempre son los blanco y negro. Que en este caso tú hiciste uno en positivo y uno en negativo. Es interesante. Sin embargo, el negativo a la hora de ver en diseño, el punto, creo que ahí hay una cosa que debió haber quedado al contrario. Las hojitas que están dentro del tomate debieron ser negras y el huequito del tallo del tomate blanco, en la proporción del negativo. No sé si me hago entender. Sí, sí. Tú ves el positivo, ¿verdad? Uh-huh. En el positivo lo que se destacan son las líneas. Están perfectos. En el negativo, lo que se destacan son los espacios contrarios a las líneas. Entonces, ahí se nos quedó en detalle ¿cómo se, es que eso es como una hojita, yo no sé cómo se llama eso. El tallito del tomate. Es que, no, pero el tallo es la misma bolita. Lo que está debajo del tallo, lo que está entre el fruto y el tallo. Esa hojita verde que es como una estrellita. Que está representada por una estrellita. Esa debió haberte quedado negra por estar sobre el blanco. Y el mismo tallito, o sea, la bolita, no sé si lo puedes ampliar, ¿lo puedes ampliar un poquito? Y vemos la versión, esa, la del negativo. Fíjate aquí, esa. Fíjate que los positivos están perfectos porque son el manejo de la línea. En el caso de adentro del negativo, en el tomate, así como hiciste el brillo en negro, la estrellita que representa la hoja verde debió haber ido negra. Yo la puse negra, no sé por qué lo quité. Debió haber ido negra y el palito en blanco como lo tienes, ¿ya? Porque precisamente ese es el detalle del negativo perfecto. Cuando hacen el invertido entre positivo y negativo, ¿vale? Ese detalle. Listo, bien. A mí, yo tengo un ojo, María, así. Ok, vale. Las aplicaciones, déjame ver el título. Las incorrectas, ok. Que se desvirtúa, que se pone, ok. La proporción, muy bien. No aplicar ese color, muy bien. Porque se pierde, no aplicar ningún efecto, muy bien. Eso está muy bien. Lo que sigue, en la papelería, igual. Tú te fijas que aquí pareciera que no hubiera, porque casualmente como es, y eso que el diseño que tienes es vectorial, se ve un poco el asunto de cuando le bajas al tamaño, lo que pasa Sí, con los sí. espaguetis, ¿no? Aquí se Sí, nota mucho más, pero ya sabemos por qué, eso sí, ya lo aprendimos. Ya sabemos que sí. tenemos que hacer líneas de cuadritos y no utilizar líneas, contornos de líneas. Dale. Ok, la papelería está muy bien, todo eso está muy bien. Yo me imagino que al acercar. Ay, esa era la otra que quería que pararas en la página 14. Ok. ¿Dónde están los botones del negativo en la bolsa? Ah, este yo no lo cambié, pero es que aquí fue donde yo estaba peleando con las líneas, que le bajaba y le subía y creo que la dejé y no puse ya el último que era el que...
Ajá, ahí faltan, por ejemplo, las estrellitas. Y precisamente como es la versión esta es la versión positivo, deben verse las estrellitas en blanco y el tallito en el color este chocolate, ¿no? Que es un solo tono. Ahí se nota que hicieron falta las terminaciones, ¿no? Es que no recuerdo, eso tiene un nombre ahorita, estoy tratando de acordarme el nombre, pero se me va en el léxico el nombre de eso. Vale, la que sigue. Uh-huh. Ya, todas las demás son aplicaciones que se van a ver muy bien. Ok, sigue, sigue. La promoción. Ok, aquí me llama la atención algo. El trabajo y orden que tiene el paquete con respecto a, por ejemplo, la pasta. ¿Por qué aquí el logo tiene ese fondo verde? ¿Por qué decidiste utilizar el fondo verde para el logo acá? ¿Cuál fue el criterio? Vamos a los usos permitidos. ¿Ya? Ahí tú tienes uno que tiene ese fondo verde en la variedad cromática. ¿Ok? Cuando vamos al paquete de la pasta, en la foto, ahí con relación a la unidad tonal de la fotografía, quizá el más adecuado no era el verde. Si tú querías resaltar el logo, pudiste haber dejado el huequito en el recuadro blanco y el logo adentro, porque igual va a resaltar sobre cualquier foto que tengas, pero ¿qué pasa? Recuerdas que ayer hablamos del blanco sobre blanco, ¿no? A veces, Sí, si tiene una sombra, no se ve adecuado. Entonces, hay que buscar el color más relacionado a la gama cromática que tengas en la fotografía. En este caso, la fotografía salta el amarillo, salta el crema. Es más, le hiciste una máscara de recorte con forma a la que le aplicaste un tono casi como piel muy intermedio, ¿no? Entonces, debiste haber elegido, por ejemplo, para esa máscara de recorte, el tono de un espagueti. O sea, hay que copiar un tono de la obra de arte. La obra de arte ahí es la pasta. Entonces, como el el color de tono, los fideos. exacto. ¿Para qué? Para que se vea limpio, para que eso no resalte. Y claro, como tú tienes la letra en blanco, lo que hay que hacerle a esa letra es una sombra para que igual resalte y no se pierda si el tono es un poco más bajito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un contexto ya más uniforme, porque eso se llama la uniformidad del color, cuando utilizas el color en contraste, en este caso el logo del fondo verde, queda como demasiado eh, chillón y la idea es que se llame la atención pero que no moleste al ojo. Entonces, dentro de tu gama permitida había otra opción que tenía unos colores mucho más similares a esa gama. Esa es la idea de cuando uno trabaja lo que se llama la clorimetría. La clorimetría, que es ese uso adecuado precisamente en la misma línea. Un tip que hay y que nosotros a nivel gráfico manejamos es siempre que tenemos que colorear algo en el sector o un fondo o en este caso una máscara como la que tú acabas de hacer, utilizar un tono de los de la fotografía. Sea, por ejemplo, un tono cuando son cosas de maquillaje, se utiliza mucho empatar el tono con los colores de las sombras de ojos. En el caso de las comidas, específicamente con el de uno de los elementos que tiene el plato de comida, sea el chocolate del pan, sea el amarillo del ajonjolí, sea un color que además unifique, porque lo que uno busca en la parte gráfica es la unidad. Entonces aquí digamos que no hay una unidad. Se nota la intención de lo que quisiste hacer, pero le falta un poco más de detalle para que se vea mucho más profesional. Se nota que pudo mejorar. Y el tono, por ejemplo, del rojo. Ese rojo es diferente al rojo que tiene el logo, que también
habría que ver si ese rojo es el más adecuado. Yo, para mí está muy opaco con relación a lo que quiere resaltar. Puede usted haber usado un rojo un poquito más intenso, ¿no? Más cercano al del tomate. Avanza. Uh-huh. Aquí, igual, ese tono rosado abajo, eh, no sé, no me llama mucho la atención, me parece que como que se nos pierde la intención. Me gusta el recuadro, me gusta el tono. Quizá hubiésemos usado aquí el tono, hubiésemos jugado con un tono como el de la salsa boloñesa o con el mismo verde, quizá verde arriba, rojo abajo para tener una mejor unidad. Sin embargo, no sé, ahí podríamos jugar un poco todavía con el color a ver cómo se ve, porque en esto del diseño precisamente hay que ver precisamente como varias opciones dentro de la gama. La que sigue. Uh-huh. Sigo insistiendo, por ejemplo, ese verde del fondo debería ser como el verde de las hojitas del, del cilantro, que es muy similar al verde que usaste abajo. Y fíjate cómo contrasta de bonito aquí, en esta visual, este verde que pusiste abajo, porque de alguna manera está en el plato, ¿no? Se ayuda a unificar en la línea visible de color. Y me gusta mucho precisamente que lo que tiene a los lados también está en contraste con los colores del plato. O sea, hay chocolate, uno más intensito, otro más suave, como casi el tono de lo que se ve en la pasta. Eso es lo que se busca. Aquí casi es una pieza perfecta. De no ser por ese verde de la parte de arriba, yo diría que es una pieza bastante bien lograda. Es más, quizá el Premium Taste debió haber ido en rojo, porque fíjate que ese sí está en un tono muy similar al de la pasta sobre la pasta, ¿no? Entonces, para resaltar el Premium Taste rojo o el mismo verde, si yo veo que el color está funcionando, yo también debo quedarme con entre menos más, ¿no? Recuerda que la regla es el 3x3, 3 colores, 3 tipografías, no más de eso. Vamos a la última. Ah, ya es la contraportada. Ajá, déjame ver lo que está en el. Ajá, ok, listo. Muy bien. Fíjate, son esos ejercicios que uno a veces no hace porque, claro, uno se fija en otras cosas, ¿no? En el detalle, en que tengo que presentar, en que cómo estoy. Y siempre se nos quedan cositas que siempre los diseños, cuando le damos una segunda pasada, hay algo en lo que pueden mejorar. La idea tampoco es ir un poco como en detrimento de lo que uno ya ha hecho, sino todo lo contrario, rescatando el valor de lo que se hace para ver en qué se puede mejorar. Súper, me encanta este ejercicio está muy bueno. Y la pieza del tono de un solo color chocolate sobre la bolsa se ve muy profesional, se ve muy bien. Ahí lo único que faltó fue el detalle del punto Sí, de la la verdad estrellita. es que no tenía conocimiento acerca del manejo de los contornos y eso, así que yo creo que ahí fue el detalle donde Y llama mucho la atención porque se ve muy elegante el contraste porque fíjate que no usaste negro. Es que a veces uno tiene la tendencia a utilizar negros y los negros no siempre son lo más adecuado, no siempre resaltan, ¿no? El negro es un color difícil de manejar. El tono chocolate sobre chocolate, en este caso, se veía muy clásico y muy elegante, muy bonito. Me parece sí, muy porque adecuado. era lo que quería, o sea, porque yo me había imaginado un restaurante de pasta, pero así tradicional, Uh -huh. ¿no? De las recetas esas que Del son mantelito con cuadritos, del mantel sí, de la receta de la abuela, está muy bien. sí, la receta de la abuela. Se nota en el desarrollo, eso está muy chévere, muy bien, me gustó bastante. Se nota que hay un trabajo de investigación además del creativo. Vale, vamos a ver otra pieza. Yo creo que alcanzamos a analizar otra pieza antes de ver lo del libro. Ah, bueno, la otra es una pintura
que hice para la clase de dibujo libre. Ujú. Presentar. ¿Se ve? Sí, esa era la consentida, era, ¿no? La gata. Sí. Ok, aquí este dibujo, tú lo puedes llegar está hecho con qué técnica. Esto es como Aquí témpera, yo usé fue acrílico. acrílicos. Ajá. ¿Qué me gusta de aquí? Que también se puede lograr a nivel gráfico. Las tres capas, la profundidad que hay en el piso, que es la sombra, lo más oscuro, la pared, que tiene una textura que genera un volumen suave, pero se ve el volumen, y el tono que elegiste el contraste. ¿Por qué no elegiste una pared verde? ¿Por qué no elegiste una pared chocolate? ¿Por qué no se eligió? ¿No? Esa es la decisión a la hora de trabajar con el color que nos puede llevar a una escala más allá. Siempre yo tengo que saber que normalmente diagramo, la gente cree al revés, la gente piensa que la relación es fondo para poder poner las figuras. Y es al revés, la relación siempre es figura-fondo. La relación en la parte gráfica siempre es con relación en la figura, yo elijo el fondo, no al revés. No es que tengo este fondo y vamos a ver qué elementos yo puedo poner encima. Entonces, aquí el protagonista es el gato. Esa es tu figura. Y tú a esa figura después la acompañas con el tono que tú consideras ideal dentro de lo que es la gama y el ciclo cromático en el que tú quieres comunicar. Por eso me parece que así es, esta es una ilustración, destacada dentro de las ilustraciones, bastante bien lograda porque me gusta. A nivel ya artístico, un tip ya así como para el detalle, es la sombra que se genera en la parte inferior del gato. Aunque está negro y más oscuro el piso, debe haber un tonito más intenso en todo el borde, que lo haga ver que esa es su sombra del elemento como tal. Porque ahí se ve que hay una sombra general para todo el piso más negrito, pero a él le hace falta una sombrita en todo su borde, una sombrita muy suavecita que salga, que cuando uno utiliza el pincel, uno la pueda hacer justamente de donde está el objeto hacia afuera y por todo su bordecito. Algo muy sutil, pero eso le da un realce, porque lo veo, aunque está más oscuro el fondo, se ve bastante como el animalito puesto allí, pero le hace falta la identidad de la sombra, de su propia imagen. Eso siempre se hace con cualquier objeto, animado y no animado. Si tenemos una mesa, se le hace la sombrita a la pata. Si tenemos una lámpara, se le hace la sombrita al borde de la lámpara. En este caso, se le hace la sombrita a todo el gatito para que quede más, para que se salga el fondo. Y me refiero a todo el gatito, es a todo el gatito. O sea, hasta en en la parte de abajo más oscura y hasta en la parte de atrás. Porque ahí, por ejemplo, si lo detallas, tiene unos espacios más blancos. Debieron verse, de hecho, hasta un poquito más oscuritos como los que tienes a la derecha. No sé si aquí me gusta mucho la pincelada, lo que se ve a la derecha, como en la parte entre la orejita y la pared, que se ve un tonito más gruesito al otro lado. Aquí. Ahí, eso, esa parte, así, ese gris, debe haberse logrado en todo el bordecito aquí arriba, porque eso hubiese sacado completamente el gatito del fondo. Me gusta mucho, se ve muy bien. Detalles nada más así como de, ¿cómo es? De maestro de artes plásticas. De maestro de artes plásticas para que el detalle sea perfecto. Muy bien, me gusta mucho. Fíjate que siempre es bueno ver todo. ¿Y aquí qué aprendemos? Aprendemos la relación del tamaño de la tipografía, aprendemos la relación de buscar siempre la unidad
en el color, lo que se llama la colorimetría, la unidad de las tonalidades. Eh, aprendemos el uso de la semiótica, o sea, precisamente lo que, o sea, hemos visto uso de semiótica, uso de tipografías adecuados, uso de los tamaños adecuados, los símbolos, los detalles de los volúmenes. Y otro punto interesante para cerrar el tema de la crítica del diseño personal son los tiempos de entrega. Es muy importante que cuando nosotros nos ponemos un proyecto en marcha, ya vamos también adquiriendo experiencia sobre qué tanto tiempo me toma a mí hacer un anuncio de página de prensa, qué tanto tiempo me toma a mí hacer este diseño de un manual de marca, qué tanto tiempo me toma a mí hacer una producción de una papelería corporativa y ir precisamente también midiendo los tiempos para que cuando alguien te pide un trabajo tú no debes quedar mal porque a veces uno se acelera un poquito y dice, no, sí, yo te lo puedo tener en 3 días y quizá no fueron 3 sino 5, ¿no? Entonces, esa es una cosa bastante importante que debemos tener en cuenta a la hora de tomar un trabajo. Ok, entonces, no quiero irme sin antes conversar de esta página del libro de Eva Heller, que es la página 73. Que nos habla sobre el color de los anuncios publicitarios. Estamos hablando pues de todo lo que es crítica del diseño y aquí es muy importante resaltar que el estudio lo que marca, ahora que tengas tiempo lo lees con calma, pero básicamente lo que yo puedo sacar en conclusión de esta lectura es que la gente cree que hay unos colores que, que pueden usarlos de forma ilimitada. Uno de esos colores y que la gente abusa del uso de ese color es el color rojo. El color rojo de por sí es un color que se usa para destacar, en casi la mayoría de los anuncios tienen rojo. Es muy raro el anuncio que no tiene algo de rojo como tal. Recordemos que cuando trabajamos a nivel gráfico, hasta el blanco tiene sombras de otros colores, porque es un color que se hace. Entonces, es importante que cuando a nivel gráfico se utiliza el rojo, eh, o la proporción, que para nosotros a nivel gráfico el rojo es lo que hace el magenta, ¿no? Es importante tenerlo claro. Entonces, cuando usamos el CMYK y vemos que hay una intensidad más arriba del 50% del tono, es importante que tengamos en cuenta una relación para que ese tono no salte tanto a la vista. De los colores que normalmente tenemos en armonía, que son el amarillo, el azul y el rojo, en este caso para nosotros el amarillo, el cian, el magenta y el negro, que nos hacen la combinación perfecta de todo el resto de colores de la gama cromática que nosotros queramos realizar, el color más delicado para trabajar es el magenta, porque con un puntito que se nos va de magenta, pasa lo mismo que cuando tengo la paleta de color real. Cuando uno mezcla pigmentos en la paleta, acrílico o cualquier otro tono, si uno se pasa un poquito en el azul, como que no pasa nada. Si uno se pasa un poquito en el amarillo, como que no pasa nada, pero pásate un poquitito en el rojo para ver lo que sucede. Se vuelve negro, se oscurece demasiado. Entonces en la pantalla, por eso me gusta hablar de este tema sobre todo, que es específicamente el uso del rojo en el diseño. Es importante para destacar, pero no para utilizar, por ejemplo, en un fondo, a no ser que el fondo sea un full rosado, que también es uno de los contrastes estilo Barbie, por ejemplo. Ese es el mejor ejemplo que yo creo que uno puede tener a la hora del uso del color magenta en una tonalidad pastel. El uso del rosado Barbie es un color que resalta, pero no molesta, porque llega a un nivel, cuando uno va a ver la gama del CMYK de esa tonalidad, está en un tono que no sobrepasa un 80%, que además se mide con relación al resto de la gama, ¿no? Eso quería que tuvieras en cuenta, porque el rojo es el color más delicado para trabajar. ¿Qué colores se derivan del rojo a la hora de la gama cromática? El rojo, el vino, el chocolate. O sea, todos esos colores tienen un poco de rojo. Entonces también no sé si te ha costado, a mí por lo menos me pasaba que cuando quería un tono específico de chocolate,
me tomaba mucho tiempo lograr el tono de la impresión. El tono a la hora de imprimir los chocolates son lo más difícil de lograr. El chocolate que uno quiere, el chocolate ideal. Entonces, en ese caso, mi recomendación siempre es manejar el libro, el otro libro que tengo, que es el de cómo combinar los colores. Para mí es muy bueno la referencia. O buscar dentro de Google una gama cromática que me permita a mí tener la proporción para llegar al color, al tono que es. Eso con relación al rojo. Después con calma lees este artículo para que lo podamos conversar en la próxima clase. Y la otra página interesante que también quiero que leas ese primer pedacito, es un pedacito muy cortico, sobre la página 85, que tiene que ver con el color más contradictorio. El color amarillo, en este caso, es un color que está íntimamente ligado con todo lo que es la comida rápida, la comida que la gente llama la comida chatarra. Sin embargo, el uso del color amarillo es como si tuviera un tabú. O sea, la gente no quiere usar el amarillo, no porque no sea un color agradable al ojo como tal, sino porque tiene otras connotaciones. El amarillo es el color en el que ven, por ejemplo, las cucarachas ven en longitud de onda de amarillo. Dicen que una cocina que tenga color amarillo es una cocina que siempre va a atraer las cucarachas, por ejemplo. Y hay que investigar entonces un poquito más a nivel científico, del uso del amarillo. Por eso es que hablamos del amarillo como un tono contradictorio. Tú pintas una habitación de color amarillo y quizá cuando entras te sientes iluminado, ves el espacio más grande, pero cuando estás adentro de esa habitación más de media hora, quieres salir rapidito de allí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el color también mantiene una sensación con respecto a lo que uno siente del color. El color está usado en muchas formas. De hecho, este libro trae una parte que tiene que ver con el color a través de la medicina. El color curativo, habla del color curativo y el uso del color en diferentes espacios. Hay algunas personas que están enfermas a las que les recomiendan utilizar las paredes de su habitación de tonos rosados, de tonos celestes, dependiendo de la enfermedad. De alguna manera, el color siempre ha estado asociado a la vida del ser humano. Y en el caso del amarillo, ha sido una contradicción durante toda la vida, a nivel gráfico, sobre todo. A ese color hay que tenerle miedo, hay que saber usarlo. No es el color por excelencia. Entonces, esos son los dos tonos. Al rojo hay que tenerle miedo en cuanto que no me puedo pasar porque si no, cualquier cosa que yo utilice mucho rojo se me torna muy oscuro. Y al amarillo, porque pasa pues todo lo contrario, demasiado brillo, entonces lo que hace es que yo rechace lo que estoy viendo y no quiera ni siquiera leerlo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y por eso me interesa que leas estos dos artículos y los conversamos entonces para la semana que viene. En la plataforma yo creo que te quedan entonces listos los espacios para que tú, como quedamos la semana pasada, te vayas poniendo al día, vayas subiendo lo que falta, hagas El la parte del ensayo ya se lo foro. subí. Vale. Lo que tengo que escribir es el foro que no hace mucho había terminado de ver la película. La película, ajá. Sí, Ah, qué bueno. ¿Ya la viste? ¿Qué sí, te ya la pareció? vi. Excelente, profe. Muy buena, Me, me, muy me buena. sentí identificada Ajá. porque hasta la película trata sobre lo que realmente significa estar vivo Y lo que en realidad, ajá, lo que y significa lo que estar vivo y lo que, realmente importa. Eso me exacto. recuerda porque cuando esto, eh, fui al médico en ese tiempo que no sabía que estaba enferma, Uh-huh. esto, y el doctor me dijo cuál era la condición que tenía. En el momento que él me dijo que el corazón me estaba fallando, en ese momento yo sentí que mi vida pasó enfrente de mis ojos. Eso fue como un balde de agua fría. Yo no quería aceptarlo y él me explicó que el 50% lo iban a hacer los medicamentos, el otro 50% era mi decisión si yo quería seguir viviendo. Y esa Uh-huh. fue una fase bastante dura para mí porque
tuve bajas de autoestima, caí en depresión, prácticamente fue un años grises, días grises de mi vida, pero con el tiempo fui aceptando mi condición, ya en ese entonces sabía que tenía ciertas limitaciones, no podía hacer esto, no podía hacer otras cosas, no podía comer esto tenía esas limitaciones y realmente me sentía mal porque eran cosas que a mí me gustaba hacer, ya no las podía hacer. Y ver esta película como que me recordó esa parte y ahora viéndome, ahora ya después de tantos años, siento que he madurado en esa parte. Sé que estoy con mi condición. Hay días que yo estoy bien, hay días que estoy mal, pero ya soy capaz de aceptar esa parte de mi condición y sé que debo de continuar caminando Y, al camino y haciéndote hacia. más fuerte cada vez. Exacto. Eso es excelente, excelente de lo que podemos sacar como, como tal de la moraleja que nos deja la película en su Y sentido. Y ahora imagínate todo lo otro que queremos ver, que es lo gráfico. A nivel sí, gráfico es maravillosa. y lo otro que también me llamó la atención fue que ahora que mencionó lo del color de la medicina, también el cardiólogo en ese entonces él me dijo que no usara colores así tan fuertes, sino que usara Ujú. colores bastante claros, Más esto, relajados. que me sintiera relajada porque como en ese entonces tenía la presión demasiado alta, no podía, él me dijo, no puedes exaltarte, no puedes enojarte, no puedes estresarte y sabes, si yo tenía esa tensión de que no el estrés y esto y trataba de evitarlo, pero a veces no se podía y eso era ya llegué al punto de que ya no sé, ya quería como salir corriendo y no mirar atrás. Bueno, hay momentos en la vida que nos hace que nosotros veamos todo lo que hemos avanzado, ¿no? Así es que esta parte es bien Sí, interesante. y esto también la otra parte es que desde ese entonces, bueno, ya antes de ese diagnóstico yo escribía en un diario, pero escribía así como de mes a mes o cuando me acordaba que existía ese diario. Y cuando empezó eso, empecé a escribir más seguido. Ujú. Creo que en el 2019 fue que terminé ya la última página de ese diario. Y hay veces en las que me siento a leerlo y me doy de cuenta de que muchas cosas han cambiado, ya he madurado, ya he aceptado Has ciertas madurado. cosas. O sea, siento ya como que hay un avance y todavía compré otro diario y todavía continúo escribiendo. Excelente práctica, no la dejes, no la dejes porque el que escribe se mantiene vivo en la parte creativa y en la parte emocional. Vamos el ejercicio para el punto del módulo 4 de esta semana es realizar una infografía. Tú vas a realizar una infografía y el tema es precisamente crítica del diseño. O sea, cómo hasta el momento, con todo lo que hemos visto y avanzado sobre cómo se hace crítica del diseño a través de los ejercicios, qué elementos tú pondrías en una infografía. De eso se trata. Quisiera ver una infografía que el título sea crítica del diseño, para ver entonces cómo evoluciona esa parte creativa entre poner y asociar los conceptos con la parte gráfica, ¿vale? Ok, Eso es lo que tenemos esta semana. Entonces nos quedamos de ver el próximo martes y a partir de la semana que viene nos vemos todos los martes a las 6 para entonces hablar ok, ya con la profesora Miroslava y dejarle claro que eso fue lo que elegimos y que, bueno, ya estamos al día y no tenemos que hacer otras recuperaciones, sino que ya nos pusimos al día entre ayer y hoy. a esta que también le iba a mostrar que fue otro, este fue un suéter que pinté. Ay, está muy hermoso. ¿Y qué utilizaste ahí? Pintura de tela. Ajá. A mí lo que me llama la atención es cómo destacas la figura del fondo. O sea, si ves la relación que hay entre el espacio y el mismo personaje. Eso lo hace mucho más Esta, rico. esta chica que está aquí es una de mis mascotas. Se llama ¿Cómo Lucy. se llama? ¿Cómo se llama? Te iba a preguntar. Esa Lucy está perfectamente. Este fue un eh, suéter que le pinté a mi papá para su cumpleaños. Ay, qué bonito.
Y no te costó trabajo el uso de la pintura de tela, que el uso, a veces la pintura de tela es un poco tiesa, ¿no? Cuando se seca queda muy tiesa. No, mire que no. No sé si es que la marca es buena porque no tuve problemas. ¿Qué marca usaste? Ay, no recuerdo. Tendría que buscar allá Son en unos, mis. son unos frasquitos pequeñitos de los que venden en Don Chicho. No, yo la compré en el machetazo, en la área de cedería. Ajá. Ah, bueno, quizás es la misma marca, sí. Porque esas son buenas, exacto. Yo también pinté en algún momento para un cumpleaños, para unos niños de la caricatura del Pocoyo, que la mamá quería unas referencias. Y yo creo que esos suéteres han durado 10 años. Lo que tiene el niño se lo pintamos cuando fui a Sí, cumplir el primer este año. fue el del año pasado, que este fue eh, que Va a estábamos durarle en muchísimo pandemia y tiempo. yo le dije a mi papá, a él siempre le ha gustado que yo le pinte suéter y este es como el tercer suéter que yo le pinto a él. Y le va a durar bastante. Es un Sí, producto de muy siempre se buena lo calidad. pone. Qué bueno, qué orgullo. Este gato me dijo de que tómale una foto y me la pones de perfil de WhatsApp. Ajá. Bello. Este era el otro ejercicio que le quería mostrar. Ay, eso está buenísimo. Es excelente cuando uno utiliza un elemento gráfico para darle volumen y una forma al concepto. Me gusta Sí, que, mucho. ¿Y esta referencia de abajo qué pasó ahí? ¿a Porque quedó dónde? como tan aquí, que es esa línea sobre la misma figura. Ah, no, esto fue ya después, esto fue como ya después opcional, no fue. Porque en este momento siento que ensucia el Sí, diagrama. no, ese no, eso fue ya adorno ya después ya de Exacto, pero ¿cómo quedó hecho? ¿En qué lo tienes hecho? ¿En digital o eh, a mano lo hiciste? digital, lo hice en Illustrator. Ok, o sea que sí puedes eliminar eso, porque la No, idea sí, sería que si esto fue un adorno así ponle ya firma, momentáneo, ajá, ponle firma. porque yo lo publiqué en Instagram y siempre Ujú. le pongo eso para que la gente Exacto, no no te le lo tome robe. captura y después dicen que es de ellos y resulta que me están Sí, no, robando pero acá a mí. ponle firma, lo que se recomienda para que no se vea sucio el dibujo. Hazte tu firma, haz la firma y la vamos trabajando. Voy a subir, el Sí, módulo 5 yo no lo he subido porque quería precisamente como conversar contigo, ver hasta dónde avanzábamos. Esta semana subo el módulo 5, pero ya tienes lo que es el trabajo de la infografía para lo que viene. Con eso cerraríamos el tema teórico como tal de lo que es crítica del diseño y nos vamos con los ejercicios además, pues igual entre lo teórico y lo práctico para que podamos seguir avanzando. Eso me gusta mucho, me encanta, se ve muy bien, te quedó muy bien logrado, me gusta. sí, la Pero lo profesora que no dice me que gusta es eso, que se ve sucio. Eso como que mi ojo se fue para allá, ¡chac! En cambio le falta una firmita, una firma de artista. sí, no, este fue un adorno así momentáneo, no fue planeado. Ajá, ¿y qué te dijo la profesora? Sí, la tarea era que ella nos dijo, tomen una palabra y esto rellenen esto. Tomar una Depende si es forma. Ajá. ajá, una forma. Creo que Génesis hizo fue un gato, si no estoy mal. Ella rellenó fue la silueta de un gato. Está bellísimo, me gusta mucho, muy artístico. Me gusta, me Sí, gusta. este también mi papá me dijo, que como a él le gustan los caballos, me dijo de que Ujú. yo quiero esa imagen, me la pones de perfil de WhatsApp. Demoró casi un año con esa. Hasta que cambió por el gato. Sí, hasta que cambié por el gato. Bueno, tiene perfecto, tiene el artista en casa, así es que todos los años va a poder tener un perfil de WhatsApp diferente. Me encanta conversar contigo, igual voy a detener la grabación.